Y vamos al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Solamente haré referencia, no leeré todo el texto completo del 1 al 12, son las bienaventuranzas que hemos leído cada domingo últimamente. Solamente leeré el versículo número 4 de Mateo 5. Mateo 5, capítulo 5, verso 4. El texto dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este es otro pasaje de las bienaventuranzas y de mucho de lo que sucede en el escrito de Mateo, citando al Señor Jesús en su discurso del sermón famoso de la montaña, sermón del monte, que nos representa un reto de interpretación, porque también este pasaje que tenemos frente a nosotros, este versículo número 4 de bienaventurados los que lloran, nos genera un poco de conflicto, sobre todo porque estamos hablando de que este sermón es un sermón contra cultura, que no va de acuerdo a la lógica establecida por el hombre. Cuando hablamos de esto, hemos hablado de que muchos de los conceptos que están vertidos aquí en este sermón son conceptos que van un poco en contra de la lógica humana, de la lógica de la cultura. Es posible que no necesariamente de la lógica de toda la humanidad, es posible que haya lugares en donde algunas de estas verdades sean bastante bien entendidas por la lógica de sus culturas. Pero para nuestra cultura, que es en donde estamos y en donde estamos recibiendo esta enseñanza, muchas de las cosas, la mayoría de estas cosas, van en contra de lo que tradicionalmente tenemos nosotros concebido en algunas de estas expresiones. Muchas. Este texto que tenemos nosotros ahora es un poco controvertido, porque cuando hemos hablado de que las bienaventuranzas tienen que ver con un mensaje que el Señor da a sus elegidos, a sus regenerados, a la gente que ha sido salvada por Cristo, nos encontramos con esta palabra de bienaventurado. La hemos traducido como felices o dichosos, y está bien hacerlo. Cuando hablamos de bienaventurados, estamos hablando entonces de que puede ser sustituida la palabra bienaventurado por dichosos o felices. De tal manera que nosotros, por ejemplo, hemos establecido ya esta bienaventuranza de los pobres en espíritu y dijimos entonces que pudiese ser referida como dichosos o felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos. Hemos hablado acerca de este asunto y hemos hablado que los famosos dichosos estos, que somos nosotros, somos los que hemos hecho una declaración de la bancarrota espiritual. Somos pobres en espíritu. Eso no nos genera un gran conflicto como la bienaventuranza que tenemos ahora nosotros enfrente. Dichosos los que lloran, felices los que lloran. Es un poco contradictorio, ¿no es cierto? Porque nuestra cultura habla de que cuando una persona está llorando, normalmente no es porque esté dichosa. En algunos casos sí. El nacimiento de un bebé, por ejemplo, genera cierto llanto. La noticia buena de alguna cosa nos genera llanto. Una esposa, una mujer que se está casando, normalmente cuando tenemos alguna ceremonia nupcial, ¿no? Entonces vemos en el mayor de los casos a ella, a veces a los dos, llorando. Y uno diría, ese llanto es de dicha, ¿no? Pero normalmente estamos hablando de un llanto que normalmente está referido a un dolor, a una mala experiencia, a alguna situación adversa en la vida, y entonces no lo relacionamos con dicha. No decimos, por ejemplo, de una persona que está llorando porque un ser querido se ha muerto, qué dichoso es. Es decir, que de repente entramos en una especie, ¿no?, de texto en donde tenemos que dar una explicación teológica para que no nos confundamos en que toda clase de llanto entonces es dichoso. Dichoso el que llora, es feliz el que llora. Este es el feliz el que llora en todas las circunstancias. ¿Cómo puede una persona ser bienaventurada si llora? ¿Es posible que alguien que llora en verdad sea bienaventurada? O por otro lado, cuando una persona llora, sea la razón que sea, ¿es bienaventurada? Tenemos que entrar entonces al contexto del pasaje, no solamente en el texto que tenemos de referencia, sino en la Biblia completa, para que podamos entender pues el mensaje que el Señor Jesús está dándole a aquellos que están en la montaña, aquellos que son sus discípulos, para que aquellos que son sus discípulos entiendan qué clase de dicha tienen, a qué clase de personas que lloran. Alguna vez escuché a alguna persona decir que una persona que está llorando tiene que etiquetársele pues como una persona bienaventurada, no importa
No importa por qué razón esté derramando sus lágrimas. Es decir, que si una persona está enferma y está llorando porque está con dolor, no le podemos venir a decir ahora a esta persona, tomando este texto como pretexto, y decirle, mira, eres bienaventurada porque estás llorando. Y etiquetamos entonces al que tiene una enfermedad dentro de este cuadro. Una persona, no solamente que ha tenido enfermedad, sino que incluso tiene luto porque ha perdido un ser querido, no le podemos a llegar y decir, eres bienaventurado porque estás llorando por el luto. O una persona que ha tenido una pérdida material, tampoco podemos llegar y decirle, estás llorando por esto. Es un poco entonces difícil poder entender a qué tipo de personas se está refiriendo el Señor, incluso no solamente a qué tipo de personas, sino qué tipo de llanto es el que el Señor está calificando como aquellos que son bienaventurados. Porque en ese sentido, ¿no es cierto? Muchas personas son bienaventuradas todos los días, porque hay personas que todos los días hay algún motivo para llorar. Hay hermanas, hermanos que incluso con un comercial en la tele lloran. Es decir, no hay necesidad de meterles mucho para que lloren. Yo en casa tengo 2 mujeres, ¿no?, que lloran de cualquier cosa. ¿Pudiésemos decir, entonces, califican para esta bienaventuranza? ¿Son bienaventuradas todo el tiempo? Pues entonces estemos llorando siempre para obtener la bienaventuranza. No, de ninguna manera entonces estamos hablando de que la bienaventuranza es para todas las personas que lloran por todas las causas. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A dónde estamos acercándonos cuando hablamos de que son bienaventurados los que lloran? ¿Los que lloran por qué? ¿Los que lloran por qué causa? Descartando entonces todas aquellas cosas que están en el entorno nuestro de llorar por algunos asuntos específicos o por cualquier cosa, no nos queda la menor duda de que el Señor de todas maneras, aun y cuando no estamos hablando de este dolor en específico, cuando lloramos por una enfermedad, por una pérdida, cuando lloramos por cualquier situación, por supuesto que venimos y derramamos nuestro corazón delante del Señor y el Señor nos consuela, y el Señor nos alivia, y el Señor no acude a nuestro auxilio. Por supuesto que cuando una persona está llorando por una enfermedad, derrama sus lágrimas delante del Señor, y el Señor entonces escucha desde el cielo, por supuesto, y da palabra a través de su palabra de aliento. Pero no es el texto lo que está diciendo. El texto está envuelto en un discurso, en un sermón del Señor, en donde está específicamente colocada la bienaventuranza alrededor de 2 bienaventuranzas, la primera y la cuarta, no la tercera, que da un poco de justificación al contexto de este llanto. Van a llorar los que son pobres en espíritu, van a llorar los que padecen persecución, van a llorar los que tienen hambre y sed de justicia. Ese tipo de llanto entonces nos ubica en un término muy particular, muy especial, y que es justamente el que tenemos que analizar en este día para que podamos saber exactamente quiénes son los que lloran o quiénes son bienaventurados cuando lloran. Así que entonces hemos asentado esta verdad. No cualquier llanto es calificado en este pasaje en particular como bienaventurado. Hay algunos asuntos que incluso la Biblia habla de alguien que llora y que justamente este llanto, esta tristeza, este dolor no es precisamente un dolor, algo que sea aceptado por parte del Señor. En el pasaje de 2 Corintios capítulo 7, verso 10, y citando este pasaje más bien en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, dice la palabra, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Esa tristeza que puede generar llanto, que es del mundo, a la que le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Hemos de recordar entonces que se está hablando a regenerados. Estamos hablando de que el regenerado que llora es bienaventurado en una circunstancia que vamos a hablar. Pero ¿qué hay del no regenerado? Una persona que no es regenerada, que no es creyente. Porque la gente que no es creyente como nosotros, pues también llora. Y llora mucho como nosotros.
Pero el llanto de la gente que no es creyente, si no implica el arrepentimiento, según está diciendo el texto, para ella se acarrea muerte espiritual. Un llanto que es expresado por una persona no regenerada, por muy emotivo que sea, por muy bien intencionado que sea, si no es regenerada, no le produce espiritualidad, no le produce bienestar, no es aceptada delante de Dios, sino, como dice la palabra, es muerte, resulta en muerte espiritual. Resulta en muerte espiritual. Por muy conmovido que esté, por mucho llanto que derrame, de todas maneras le produce o le resulta en muerte espiritual. Una persona del mundo puede estar llorando porque la consecuencia de su falta, de sus malas decisiones, le han traído como consecuencia a un remordimiento de conciencia, y puede llorar por eso. Incluso hasta puede pedir perdón a un Dios que ni siquiera conoce. Porque hay remordimiento en su corazón, no le genera ningún tipo de bienaventuranza. No le genera ningún tipo de bienaventuranza. Porque el Señor no está queriendo remordimiento, sino está buscando en todo caso arrepentimiento de una persona que ha sido regenerada en su corazón. Tenemos que recordar entonces que el arrepentimiento viene como resultado de la regeneración y no al revés. Nunca el arrepentimiento trae como consecuencia la regeneración. Para que una persona se pueda arrepentir, debió haber nacido de nuevo primero. Una vez modificado su corazón, corre al Señor y dice: perdóname por todo lo malo que he sido. No al revés. De tal manera que una persona que llora, no creyente, porque piensa que tiene un remordimiento en su corazón, de ninguna manera le trae gracia. De ninguna manera, porque en ningún lado de la Biblia dice que hay que estar en remordimiento de conciencia para que el Señor nos tome en cuenta para la salvación. Pero entonces nos vamos acercando cada vez más a qué sí clase de llanto es el que está hablando aquí el texto. El llanto entonces al que aquí se hace referencia es evidentemente más que el llanto del duelo o la aflicción o la pérdida. Este llanto es un llanto por el pecado. El llanto que se refiere aquí a la Escritura tiene que ver con un llanto por el pecado. Y en ese sentido vamos a tener dos acercamientos. Por el pecado personal primero y por el pecado del hombre impío, la impiedad del hombre impío. Cuando está hablando aquí de bienaventurados los que lloran, son aquellos que lloran por el pecado. Mi pecado, pero por otro lado también por el pecado que veo a mi alrededor. Mi pecado primero y después el que veo a mi alrededor. Ahora déjeme decirle que una de las cosas que es interesante del texto y en el contexto de la Biblia es que cuando se habla del pecado personal, cuando una persona llora y es bienaventurada en esta expresión del Señor Jesús, es aquella persona que está llorando a causa de su pecado. Pero en este sentido, amados hermanos, cuando lloro a causa de mi pecado, tenemos que tener cuidado. Porque puedo llorar a causa de mi pecado por las consecuencias que me ha acarreado el pecado. Es decir, cometo pecado, hago algo, transgredo la ley de Dios, y entonces yo derramo mis lágrimas y digo: Señor, perdóname. Mira nada más qué acarreada ha traído mi pecado, cómo me está yendo mal por eso. Cuando oramos y lloramos por nuestro pecado, muchas veces lloramos porque las consecuencias de nuestro pecado han sido devastadoras, terribles. Y diríamos entonces, calificamos, porque si hemos llorado por nuestro pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, dice la Biblia, y entonces sufrimos las consecuencias de nuestros pecados y lloramos amargamente delante del Señor por eso y le pedimos que nos perdone. Quizá tuviésemos que preguntarnos, ¿será que el Señor nos va a perdonar sobre la base de que: Señor, perdóname mis pecados porque estoy teniendo consecuencias de mis pecados? ¿Porque me he ofendido a mí mismo? Una cosa que es muy importante es que este bienaventurado no llora tanto porque su pecado le haya traído consecuencias, sino porque ha ofendido a Dios. El verdadero llanto no es por las consecuencias de mi pecado. El verdadero llanto del hombre creyente y la mujer creyente es que lloro porque esto que hice ha ofendido a Dios.
la consecuencia la asumo. Tendré que padecer la consecuencia de mi pecado. Pero lo más lamentable, amado hermano, lo más triste, lo más tremendo, es que he ofendido a Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, dice David. Cuando David pecó, las consecuencias de sus pecados, amados hermanos, fueron devastadoras. Pero en el Salmo 31, no hay una petición de David, no hay una confesión de David en donde él esté padeciendo por las consecuencias de su pecado. Todo lo contrario. Él está entristecido y seguramente llorando porque David era muy chillón, porque había ofendido a Dios. Solo por eso. Solo por eso. Amado hermano, cuando nosotros pecamos delante del Señor y lloramos por la consecuencia de nuestro pecado, estamos haciendo del perdón un asunto antropocéntrico. Estamos pensando que nos ofendimos a nosotros mismos. Estamos enarbolando la bandera de la autoestima al grado de la autoidolatría. Estamos hablando de que no merecemos esto. Pero bienaventurado es aquel que llora, aquel que derrama sus lágrimas, porque sabe que ofendió al Dios de los cielos. Porque sabe que hemos hecho algo malo delante de nuestro Padre que está en los cielos. La verdadera bienaventuranza entonces está cuando nuestra lágrima está implicado aquel dolor interno del corazón, porque sabemos que hemos ofendido a nuestro Dios. Las consecuencias nos traen llanto, por supuesto. Por supuesto que nos da tristeza. Por supuesto que el Señor de todas maneras nos acompaña. Pero no es la bienaventuranza. La bienaventuranza que está hablando el texto es aquella cuando nosotros reconocemos y lloramos porque ofendimos a Dios. El llanto por las consecuencias no necesariamente recibe consolación. El llanto porque ofendimos a Dios, ese recibe consolación. Pero esa es la primera parte, el pecado personal. Bienaventurado el que llora por su pecado personal, porque ha ofendido a Dios, al Dios de los cielos. Pero también, amado hermano, es bienaventurado el que llora por el pecado del impío, por la impiedad de aquel que está cometiendo pecado. No solamente entonces lloramos por nuestro pecado personal porque ofendimos al Señor, sino también nos enardece y lloramos, o debemos enardecernos y llorar, porque el hombre impío está pecando y ofendiendo a Dios. Porque aquel está ofendiendo al Señor. Y derramamos las lágrimas por eso. Porque hay hombres que están ofendiendo a Dios. Amado hermano, si alguien ofende a Dios, si alguien peca contra Dios, nosotros estamos entristecidos, no alegres. No estamos como, no nos importa. Pero cuando alguien ofende al Señor, cuando alguien peca contra Dios, pero no solamente el hombre pagano, en casa, cuando mi hijo ofende a Dios, cuando mi esposo ofende a Dios, cuando mi esposa ofende a Dios, cuando mis padres ofenden a Dios, en la iglesia, cuando mi hermano o mi hermana ofende a Dios, entonces también lloro de dolor por la ofensa de Dios. No le caigo a palos al hermano o a mi hermana o a mi papá o a mis hijos, sino que derramo mis lágrimas delante del Señor, porque el nombre del Señor está siendo ofendido. Ese tipo de llanto es el tipo de llanto que está escrito en esta bienaventuranza. Lloramos porque el nombre del Señor ha sido deshonrado. ¿Sabe qué dice el Salmo 139, versos 20 y una
parte del 21. Porque blasfemáis, dicen ellos, contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. ¿No estamos enardecidos porque el hombre natural ofende a Dios? Entonces podemos derramar lágrimas delante del Señor por el pecado del hombre impío, por el pecado de otro. No podemos confesar el pecado de otro. La confesión es completamente personal. Pero sí nos entristece. Y derramamos nuestras lágrimas delante del Señor. No por la consecuencia que puedan obtener, sino exclusivamente por la ofensa que el Señor está teniendo. Este tipo de llanto se nota de manera muy palpable en este pasaje que leímos hace rato del Salmo 119 al final. Acabamos de leer el Salmo 119, del 126 al 136. Pero en el versículo 136 del Salmo 119 dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Porque no guardaban tu ley. Dice un comentarista, amados hermanos, que si tuviésemos que decir que somos bienaventurados por mayoría, tendríamos que escoger entre las 8 bienaventuranzas en cuáles sí hacemos o cumplimos y en cuáles no. Pero por otro lado, cuando el Señor Jesús dictó sus bienaventuranzas, todas completas, es bienaventurado el que está justamente cumpliendo la condición de todas las bienaventuranzas. La falta de uno descarta quizá la bienaventuranza. En ese sentido, amados hermanos, yo creo que la mayoría de nosotros no calificamos en la segunda. Porque lejos de llorar por el pecado del impío, a veces nos hemos sumado al pecado del impío. Lejos de lamentarnos porque el impío insulta a Dios, hemos hecho lo mismo que ha hecho el impío. Nos hemos sumado, hemos sido parte, y con el propósito de empatizar, de ser amigos de aquellos para luego traerlos a Cristo, hemos sucumbido a la tentación de alegrarnos con la impiedad del impío. Celebramos el pecado del pecador. Compartimos el pecado del pecador. Cuando la bienaventuranza está en el sentido contrario, lamentarnos y llorar. Y como dice el texto, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Entiendo, amados hermanos, que estar en una actitud cristiana de esta naturaleza nos sacaría de los círculos donde nos desarrollamos, del trabajo, de la escuela, de los amigos. Pero cada quien hace lo que quiere, ¿no? Pero la bienaventuranza está enfocada en aquel que llora por su propio pecado, porque ha ofendido a Dios, y llora amargamente por el pecado de otros, porque están alejados de Dios. Y ríos de agua descienden de nuestros ojos porque no guardan su ley. No significa que no nos relacionemos con ellos, significa que deberíamos estar entristecidos por el pecado de aquellos que ofenden al Señor. Amado hermano, cualquiera que ofende al Señor nos ofende a nosotros. Si un creyente no se ofende porque ha sido ofendido Dios, es probable que ni siquiera sea creyente. Todos los regenerados debemos ofendernos cuando ha sido ofendido el nombre del Señor. Estos que lloran por su pecado, estos que lloran por el pecado del impío, dice la Escritura, son bienaventurados. Estos que derraman sus lágrimas por esa causa, son bienaventurados, son felices, dice la palabra. Pero seguimos un poco tristes, ¿no? Por nuestro pecado y por el pecado del impío. Porque llorar por esta causa, bueno, pues es justa. Pero seguimos en una condición quizá no tan alegre. Aunque somos bienaventurados, quizá seguimos un poco mal.
Pero dice la Escritura, ellos recibirán consolación. Serán consolados. En dos momentos, amados hermanos. En el presente espiritualmente y en el futuro cuando lleguemos a los cielos, porque el Señor enjugará toda lágrima de ellos. Y en el presente, porque su Espíritu nos habla al corazón y nos consuela y nos anima y nos levanta. Estos bienaventurados, entonces, dice la Escritura, recibirán consolación. Y van a recibirlo en el interno del corazón. Un salmo que a mí me gusta muchísimo y que hago mucha referencia a este salmo porque es muy significativo para mi vida y para la vida de todos los creyentes, es el Salmo 56. Y en el Salmo 56, David ora al Señor por cada vez que ha sido perseguido, por cada vez que ha sido blasfemado el nombre del Señor, por cada defensa presentada por David en donde ha sido vituperado. Él refiere en el versículo 8 de 56: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Y al final del versículo 9, él reflexiona y dice: esto sé, que Dios está por mí. Porque es bienaventurado los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero ¿qué clase de consolación, amado hermano? ¿Es que lo que nosotros esperamos es un abrazo santo? ¿Es que nosotros tenemos que irnos con lo que una vez una hermana me dijo? Yo sentí que Dios me abrazaba físicamente y cada que oro estoy esperando que Dios físicamente me abrace. Siento el abrazo de Dios físicamente. ¿Ese es el consuelo al que nos referimos? El consuelo al que se refiere la Escritura, el consuelo que David nos enseña, es el consuelo de la certeza de que Dios está por mí. Aunque yo no lo sienta, aunque no lo experimente, es una certidumbre de fe. Dios está por mí. Él dijo: esto sé. No dijo: esto siento. Esta es mi certeza. Dios está por mí. Mis huidas tú has contado, le dijo David al Señor. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? ¿Será que David experimentó una especie de mano invisible, física, sustentada sobre él? No. ¿Vino un ángel en la noche y lo abrazó físicamente y él sintió el apapacho divino? No. Pero David sabía, tenía una convicción en su corazón, entendió perfectamente y dice: esto sé, que Dios está por mí. La consolación, amados hermanos, no la debemos esperar físicamente. Quizá entre nosotros sí. El abrazo entre nosotros, la empatía espiritual, el apapacho entre nosotros sí. Pero el que viene de Dios viene de una convicción espiritual de saber que Dios está por mí. El error en que hemos caído muchos cristianos es que hemos creído que la experiencia cristiana es sensorial, que la experiencia cristiana viene por asuntos de los sentidos. Y si no lo veo, como dijo Tomás, o si no lo siento, o si no lo oigo, o si no lo palpo, o si no lo gusto, no es real. Y objetivizamos la fe a tal grado de que si no lo veo, no lo oigo, no lo huelo, no lo gusto, no lo toco, no es real. Pero en el ámbito espiritual, la certeza de la presencia de Dios, no la vemos, no la oímos, no la tocamos, no la olemos, no la gustamos. ¿Y cómo llegamos a esa verdad? En el ámbito espiritual. Esto sé, que Dios está por mí. Esto sé. Y recibo consolación.
Y la palabra me habla a mi corazón y tengo la certeza absoluta de la consolación. Este maravilloso consuelo, amados hermanos, se encuentra maravillosamente explicado en la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. Se las voy a leer para terminar. La primera pregunta del Catecismo dice: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Eso pregunta el Catecismo de Heidelberg. La respuesta es esta: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo plenamente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso, también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Amados hermanos, nosotros que lloramos por nuestro pecado y por el pecado del impío, independientemente de las consecuencias de nuestras faltas, somos bienaventurados y nosotros recibiremos consolación. En el tiempo presente, amados hermanos, en el tiempo presente la consolación la recibiremos, por supuesto, la recibiremos porque el Señor está por nosotros. En el futuro, dice Apocalipsis, que Él entonces físicamente enjugará toda lágrima nuestra y nos abrazará y estaremos con Él para siempre. Ese consuelo, esa esperanza es maravillosa y tendrá recompensa para aquellos bienaventurados que lloran, porque recibirán consolación. Vamos a orar. Señor, nosotros hemos de confesar que lloramos más por la consecuencia de nuestro pecado que porque te hayamos ofendido. Ayúdanos, Señor, para que esto cambie. Que nuestra tristeza, nuestro llanto, nuestro pesar sea porque hemos ofendido al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Porque el mundo te ofende, porque ríos, Señor, de lágrimas caen sobre nosotros, porque han transgredido tu ley. Sabemos que en el dolor interno de nuestro corazón, que en las cosas que generan el dolor, la muerte, el luto, en la pérdida, lloramos también, o la alegría, y también estás a cargo de eso. Pero lo que ahora nos enseña este sermón, dicho por Jesús, es que aquellos pobres de espíritu, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, lloran porque tu nombre ha sido ofendido. Y recibiremos consolación. Una consolación terrenal, sí, claro, por la convicción de tu presencia en nuestras vidas. Pero una bendición, Señor, una consolación prometida que cuando vayamos ante ti, en donde ya no habrá más dolor, más llanto, más enfermedad, tú enjugarás toda lágrima de nosotros. Y esa consolación final será, Señor, porque estamos ante ti, frente a frente, para vivir eternamente. Gracias por tu promesa. Gracias por tu palabra. Confírmala en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén.